transportando las reglas, ¿sí? Las escuadras. Entonces, en sí, ¿qué es lo que no han entendido? Hacer la gráfica. Hola, profe. Hola, mami, ¿qué más? ¿Cómo siguió? Bien, profe. Pues ahí el internet está medio lento. Por si algo se me sale es por eso. Ah, listo. Ahí sí, ahí sí. Bueno, entonces los escucho, ¿qué es lo que no han entendido del paralelogramo? Profe, en todo momento hay que utilizar la fórmula, ¿cierto? Sí, o sea, el método del paralelogramo, para hallar la resultante, se hace gráfica y matemáticamente. Gráfica, pues es que ustedes formen el paralelogramo, ¿sí? Y matemáticamente, pues es la formulita. O sea, siempre hay que hacerla así. Siempre que nos digan, halle la resultante por el método del paralelogramo, ustedes hacen las dos cositas. O sea que cuando trazamos la diagonal desde el punto inicial hasta la esquina donde se unen los dos vectores, ese sería uno de los resultados. Sí, ese sería como el resultado aproximado, porque cuando usted lo hace con todas las de la ley, por ejemplo, si usted va a hacer el método si usted va a hacer un ejercicio y el ejercicio le está diciendo que está el vector que forma un ángulo de tal y el otro forma un ángulo de tal y tienen una medida de 8 y 5 centímetros, pongamos. Si ustedes lo hacen exactamente tomando bien los ángulos, las medidas de los vectores, hacen su paralelogramo, cuando ustedes trazan esa resultante les va a dar aproximadamente el mismo valor que les da matemáticamente, ¿sí? ¿Cuándo no les da el mismo valor? Cuando, por ejemplo, la gráfica se hace con supuestos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos hablan de gráficas de fuerzas, ¿sí? Y como las fuerzas se dan en Newton y pues lógicamente usted no está tomando ahí la medida exacta, sino lo que está haciendo es un supuesto en el gráfico. No le va a dar aproximadamente igual, pero cuando sí, da aproximadamente casi lo mismo que les da la fórmula matemática. Bueno, ¿listo? ¿Claro es eso que les expliqué? Sí, señora. Bueno, ¿quién tiene otra pregunta aparte de Juan? Profesora, pues me confundí un poco en el punto 4. El punto 4 del taller. Sí, señora. Pero voy a mirar porque yo aquí tengo, no sé si este era el taller. ¿El de la embarcación? Freddy. Sí, señora. Ah, este era el de la embarcación. Bueno, la embarcación dice que hay una embarcación que va a cruzar un río a una velocidad de 35 metros por segundo con una dirección de 60. Entonces nosotros tenemos que hacer el gráfico e imaginarnos lo que sucede, ¿sí? Entonces nosotros lo primero que hacemos es trazar la horizontal, ¿sí? Trazamos la horizontal. Después de que trazamos la horizontal, esta horizontal es la del eje X. Siempre cuando nos dicen que está formando un ángulo, nosotros debemos trazar esa horizontal. Y nos dice que se encuentra, que va a cruzar este río. En pocas palabras, la horizontal que yo estoy trazando va a ser también el agua, ¿sí? Entonces dice que va a cruzar ese río a una velocidad de 35 y que va a formar un ángulo de 60. Entonces trazo el vector formando el ángulo de 60. ¿Sí? Cuando trazan ese vector, esto desde acá hasta acá con el transportador debe estarse formando un ángulo de 60 grados, ¿sí? Que es lo que el ejercicio me está diciendo. Este vector mide 35 metros sobre segundo porque nos lo están dando, es una velocidad. Entonces mide 35. Ustedes le van a colocar que eso mide 35.
y dice que el agua está viajando a una velocidad de 50. Entonces, si él va a cruzar el río aquí, el agua es esta, el agua está aquí abajito, o sea que el agua es otro vector que va a ir aquí sobre la misma horizontal. Entonces, el agua va a ser este otro vector. ¿Listo? ¿Cuánto mide ese otro vector? Ese que acabé de trazar. Ah, qué bueno, una preguntita. ¿Tiene cuánto me valen 10 docenas de mecha? El rojo. 50 metros. ¿Cuánto me diría? ¿A qué velocidad de 50 metros dice ahí? Mide 50 metros. Entonces, acá este vale 50 y acá este vale 35 y los dos están formando un ángulo de 60 grados. 60 grados. ¿Listo? Entonces, ustedes trazan su paralelogramo. Esto de una vez aquí, chicos, ustedes van, los que no, quiero que por ahí que ustedes, los que puedan ver el chat, me digan así cuando empiecen a escribir alguien a una pregunta, me avisen porque yo aquí yo no lo veo. ¿Listo? Esto, con este ejercicio les voy a explicar de una vez los gráficos. Entonces, este ejercicio, tengo los dos vectores. ¿Cómo se forma el paralelogramo, chicos? Colocan la reglita en este vector azul y la transportan en esa misma inclinación. Usted la tiene acá y la va moviendo hasta llegar a la punta de acá. O sea, yo tengo este y lo voy moviendo hasta que se me va a formar algo como así. Esa sería mi primera línea punteada. Luego cojo esta y también la transporto con la regla hasta llegar a esta punta. La cojo con la regla. Ustedes allá tienen que estar haciendo los movimientos con la regla. Y lo transporto hasta esa punta. Profe, esas líneas siempre llevan una flecha final. Esas líneas, como yo aquí no las puedo hacer punteadas, esas líneas siempre van punteadas, estas dos azules. Estas siempre van con la flechita y bien hechecitas porque estas dos son los vectores. ¿Listo? ¿De dónde a dónde trazo mi resultante? Desde el punto de inicio de mis dos vectores, que es este, hasta el punto final de acá. O sea que mi resultante es un vector, ¿no? No es una línea punteada, es un vector. Entonces, mi resultante es ese negro que acabé de dibujar. Ese es el vector resultante. Así quedaría gráficamente el ejercicio. Y matemáticamente, entonces, ¿cómo quedaría? Ya la fórmula de raíz de a elevado a la 2 más b elevado a la 2. Ok. Bueno, entonces la fórmula me va a quedar 35 a la 2. ¿Y cuánto es 35 a la 2? Dígamelo de una vez para yo no ponerme a colocar. 1225, profe.
¿1000 qué? 1225. Más el 50, que este vale 35 y este vale 50, más 50 a la 2. ¿Dónde está la calculadora? 2500. Díganme los valores porque estoy sin calculadora ya hasta hoy. 2500, profe. ¿Cuánto? 2500. 2500. ¿Qué más sigue de la fórmula? 2 ¿Más qué? más 2, profe. Más 2 que Oh. multiplica A 35. a 35, que multiplica a 50 y que multiplica al coseno de 60. Pues sí, eso es lo que yo estoy haciendo. Y los computadores están prendidos todo el día. O sea, ahí sí. Y eso me da acuérdense que tienen que hacer primero la partecita esa de 2 por 35 por 50 por coseno de 60. Profe, me da 73.99 aparentemente. Y creo que se podría aproximar a 74. 73, Profe, no, lo dejo así. queda 73.99. Sí, así. Listo. Eso es todo lo del método del paralelogramo. ¿Preguntas, muchachos? Pues ahora sí, ya totalmente claro. Preguntan los que dicen que no me han entendido, que están perdidos. ¿Nadie? ¿Estos eran los 7 ejercicios que tenían de tarea? ¿Sí? ¿7 ejercicios eran? Sí, profe. Bueno. Jenson, usted que dijo que no me entendía, que no había entendido. Juan Sebastián Navarrete debe estar escribiendo por ahí en el chat. Revísenme a ver. ¿Nadie ha dicho nada por ahí? Naiden. Bueno, entonces les quedó claro esto del paralelogramo. Hammer era el que tenía la duda, pero con la gráfica, bueno, ya con él ya miré eso. Por ejemplo, este ejercicio, ¿cómo lo tenían que dibujar? Pues dado los siguientes vectores, el primero iba 10 al noreste, iba 15 metros, 10 grados al noreste, o sea, el vector iba hacia ese lado. Y el otro iba al sureste, entonces iba hacia abajito, tomaban los ángulos y hacían el método del paralelogramo. Todos estaban casi así. Este del yate. Es el que acabamos de hacer. No, ese es el que hicimos fue el de las aguas Ah, sí. El del yate es lo mismo, muy similar a este, que su corriente fluye al suroeste, pero acá sí me dice hacia dónde fluye la corriente, ¿sí? Que fluye hacia el suroeste formando un ángulo de 220 y que el yate se dirige al norte, o sea, va a quedar una línea hacia arriba y la otra hacia este lado y que forma un ángulo de 225. Entonces, ahí estaba en este ejercicio, la situación está es con el ángulo. ¿Vieron? Porque el ángulo, venga, les hago el dibujito acá en esto. A ver si les quedó así. Lo vamos a hacer primero. Profe, una pregunta. Señor, Cuando están dos ángulos se restan y lo que da es lo que uno reemplaza. para la formación de los ángulos, Sí, señora. para ver con qué ángulo trabajar, eso es de Sí, acuerdo a cómo tenga el gráfico. Por ejemplo, ¿en qué me quiere decir eso esto?
Por ejemplo, ¿en cuál ejercicio? Bueno, Freddy, voy a mostrarle este. Casi siempre se resta porque se le resta el pedacito que no contiene el vector, ¿sí? ¿Sí, Freddy? Sí. Uno resta el pedacito que no contiene el vector. O sea, que no contiene el... Bueno, dice el ejercicio. Este. Ejemplo, ahí yo creo que se le aclara también la duda ahorita a Freddy. Dice el ejercicio. Tenemos un yate que va dirigido hacia el norte, o sea que el vector primero mío va a ir acá. Entonces voy a insertar ese vector. Desde acá hacia allá, trazo ese vector. Ahí me quedó por fuerita. Buenos días, profe. Buenas noches. ¿Qué más es César? Listo. Bien, señora. Ahora 30 metros. Ahora me dice a mí que la corriente fluye al suroeste a 12 metros por hora formando un ángulo de 225 grados. ¿Dónde me queda ese ángulo? ¿En el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante? ¿El segundo? De 225. ¿Dónde quedarían? Aquí van hasta 90, aquí van hasta 180, aquí van hasta 270. Entonces, en el tercero, me dice que forma un ángulo de 225, entonces, más o menos, hagámosle que sea ese. Entonces, ese, bueno, ese. Ese es el otro vector. ¿Desde dónde forma los 225? Desde aquí, ¿no? Desde esta horizontal, de aquí hasta aquí, hay 225 grados. Desde el eje X hasta aquí hay 225 grados. ¿Con qué ángulo tengo que trabajar? Porque la fórmula me dice a mí que yo debo utilizar el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo entonces que comprende los dos vectores? Eso era más o menos lo que Freddy me está preguntando. ¿Cuál sería, muchachos? Profe, me perdí porque la flecha esa negra. Es el vector de 30 metros por hora al norte. Se dirige el yate 30 metros por hora al norte. Entonces mi vector primero va al norte. Y el otro va a 225 grados al suroeste. ¿Listo? ¿Cuánto valdría este vector? ¿Cuánto valdría este ángulo, muchachos? ¿Alguien que me diga? ¿Cómo lo hicieron en el trabajo? ¿Cómo lo hicieron en el trabajo que enviaron? Pues era como 134 más o menos, algo así. A ver, les voy a preguntar. A ver, Profe, 115. 135. 134. 115, ¿quién dijo? 133. Yo, Freddy. ¿Freddy Galván? Sí, señora. No. ¿Quién dijo 135? Yo. ¿Quién es yo? Mentira, Hammer es el que está escribiendo. 135 escribió James. Sí, señora. Bueno,
muchachos, el ángulo es 135. Aquí dice que Juan levantó la mano. Juan, caballero, ¿qué quiere decir? No, qué pena, no. ¿No? Bueno, a ver, vamos a estar, aquí están teniendo confusión. Tengo este vector y tengo este vector. Listo, ahí ya los dibujaron. Pero me dice el ejercicio en la fórmula. Bueno, ustedes aquí tienen que dibujar el vector, el paralelogramo, ¿no? Transportan esta línea, transportan esta y forman el paralelogramo y trazan su resultante. ¿Listo? Ahora lo vamos a hacer matemáticamente. Pues para hacerlo matemáticamente debemos utilizar la fórmula de la resultante. Entonces, la fórmula de la resultante me dice a mí que tengo que tener el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Si de aquí, de esta línea que es el eje X, hasta este vector que está en azul, hay 225 grados, y yo necesito tener solo este pedazo desde donde está el vector negro hasta donde está el vector azul, o sea, tengo que tener este ángulo. ¿Qué le tendría que quitar a esos 225? Este pedazo. Y este pedazo vale 90 grados. Entonces, 225 menos 90 grados me da 135 grados. Y ese es el ángulo con el que tienen que trabajar. ¿Estamos, muchachos? Sí. Sí, profe. Entonces, lo que Freddy ahorita me preguntaba, profe, siempre se le debe quitar el ángulo, siempre se le debe restar el pedazo del ángulo que no pertenece a los dos vectores, que cuando usted dibuje los vectores, el ángulo no le pertenezca a ese pedazo, esté sobrando. Entonces, ese es el que le quita para saber cuánto le vale el pedacito de que forma los dos vectores. ¿Listo? Entonces, este ejercicio lo tenían que trabajar con un ángulo de 135 grados. ¿Listo, chicos? ¿Ves ahí? Sí, ¿no? profe. Y vean, ahí en el 7, que es de 50 y 85. 50 grados. Trabajaríamos con el ángulo de... Entonces, ustedes, me toca a mí dibujarlo para poderlo. Quiere decir que le va a formar, pero lo hago aquí rápido, ya. 10 minutitos. ¿No han hecho preguntas por ahí sus compañeros? Bueno, dice que tengo uno que está a 50 grados. Tan, este. Y dice que tengo otro que está a 85 grados. O sea, está más arriba. O sea, es este. ¿Cuál es el ángulo comprendido entre ellos dos? Este pedacito, ¿cierto? Venga, le coloco otro color aquí a este. Entonces, ahí ustedes, bueno, transportan estas de acá, les da la línea aquí paralelogramo, transportan estas de acá, forman a otro, forman el gráfico. Eso sí, cogen la regla y transportan hacia una punta, cogen la regla y transportan hacia la otra. Bueno, ahora para aplicar en la fórmula, debo saber cuánto vale este ángulo de la línea del vector negro al vector azul. O sea que este pedacito a mí me va a sobrar. ¿Y este pedacito cuánto vale? Chicos, ¿cuánto tomaron de medida del plano horizontal hasta el vector azul?
Tomamos 50 grados, porque de aquí a aquí, hágame el favor y cierran los micrófonos, muchachos. Desde aquí de la horizontal hasta este vector primero que dibujamos, hay 50 grados. O sea que de aquí a aquí hay 50. Y de aquí hasta el negro hay 85 grados. Y yo necesito saber cuánto vale este pedacito. Pues a los 85 grados que va de aquí a acá, le quito los 50 grados. ¿Y eso me da cuánto? 35. 85 menos, eso me da 35. Y ese sería el valor del ángulo con el que debo trabajar la fórmula. Sí la están como cogiendo, muchachos. O sea, siempre que ustedes grafiquen los vectores, deben saber que el vector que va en la fórmula o el ángulo que va en la fórmula es el que contiene los dos vectores. ¿Me oyeron? Este pedacito casi siempre le tiene que quitar el pedacito que está sobrando acá del vector. Entonces, ese es el que le quita y ese sería el ángulo que se forma. ¿Claro, muchachos? Sí, profe. O sea, ahí en ese 35 ya quedaría hecho. Aquí entonces, yo sé que esto vale 30. Aquí el ejercicio no está ni siquiera hecho la mitad. Aquí apenas lo que hice fue dibujar los vectores para poder para poderles explicar a ustedes lo del ángulo, ¿sí? Ustedes acá tienen que formar el paralelogramo, ¿no? Como ya les he explicado. Trazan la resultante. Luego aplican su fórmula. Y la fórmula de la resultante dice que R es igual a la raíz cuadrada del vector primero al cuadrado más el vector segundo al cuadrado más 2 veces el primer vector por el segundo más el coseno del ángulo. Eso es lo que les estoy explicando. El coseno del ángulo que tienen que poner acá es el de 35 grados. ¿Listo? Profe, ahí se armarían dos cosas, ¿cómo es que llaman? No, ¿cómo se dice? Dos paralelogramas, ahí se arman dos. Uno, mami. ¿Y cómo se armaría uno? Uno porque usted llega y lo transporta, mire. Usted llega, voy a transportar, poner la regla en el vector este, y entonces al transportarlo más o menos me va a quedar una línea así. Más o menos ahí al tanteo que yo lo estoy haciendo se me quedó más o menos torcido, pero viene, coge la regla usted acá, la coloca, se va moviendo lentamente hasta llegar a la punta de este vector y le va quedando punteado más o menos esto. Lo puntea porque eso debe ir punteado. Ahora cojo la otra línea, cojo la otra que es este otro vector porque tengo apenas dos vectores, el A y el B. Cojo este con la regla, me voy transportándola y me va a salir más o menos algo así. ¿Sí? Y eso que le sale, entonces el vector resultante va desde esta punta, hasta la otra punta. Y ese sería mi vector resultante gráficamente. Matemáticamente, pues aplican la fórmula. O sea, ahí no se mide ya con la regla el resultante. Claro, usted lo puede medir y si usted lo está haciendo con las medidas exactas, pero usted no lo está haciendo por el método del polígono. Usted este ejercicio lo está haciendo por el método del paralelogramo. Debe hacerlo gráficamente y debe hacerlo matemáticamente, porque con el método del paralelogramo hay, por ejemplo, si usted tomó bien los 25 centímetros y los 15 centímetros, le debe dar la gráfica, el resultante, un aproximado a lo que le va a dar matemáticamente. ¿Sí? Esto es muy diferente al método del polígono, que el método del polígono si no tiene fórmula. Usted tiene que irse transportando todos sus vectores en el ángulo y la medida que son, y eso le va, al tener que tomar la medida, tiene que darle una medida aproximada. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, profe. Profe, ¿me puede decir otra vez la cosa esa, la fórmula? La fórmula es esta. Mire, es a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces
A por B por el coseno del ángulo. ¿Listo? ¿Listo, César? Sí, señora, listo. Bueno. ¿Dudas? No, profe, yo creo que ya quedó bastante claro. 10 minutos. Necesito que termine, si termina la conferencia, porque es que cuando las conferencias terminan, yo tengo 23 participantes ahorita y la conferencia terminan y me ingresan solo 10 a la segunda conferencia. Entonces, en esta segunda conferencia yo les voy a explicar el movimiento rectilíneo uniforme rápidamente para explicarles el trabajito que tienen que hacerme para mañana. El método rectilíneo uniforme es muy sencillo, chicos, es muy fácil, es con una sola formulita. Ya ustedes alcanzaron a mirar esto. ¿Qué entendieron de los videos que vieron? Yo tomé algunos apuntes, profe. Eso, muy bien. Exacto, lo de que para que se pueda hacer el problema, todos deben estar en el mismo sistema. No pueden haber algunos en kilómetros y algunos en metros por segundo. Tiene que estar todo mismo sistema. Si estamos hablando de kilómetros por hora, tiene que estar en kilómetros, o sea, debe estar o en kilómetros por hora o en metros por segundo. Nosotros aquí en la clase de física vamos a trabajar todas las velocidades en metros por segundos, todas las distancias las vamos a trabajar en metros y todos los tiempos los vamos a trabajar en segundos. Si yo les digo pásenlo a kilómetros por hora es porque el ejercicio se los pida. De resto, si a ustedes les dan un ejercicio en kilómetros por hora, la deben pasar a metros por segundo. ¿Me oyeron, muchachos? Sí. Bueno, las características del movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuáles son? A ver, Tomás, dígame una característica del movimiento rectilíneo uniforme. No tiene aceleración. Muy bien. Jairo Camargo, dígame una característica del movimiento rectilíneo uniforme. Que la velocidad no cambia. La velocidad sí, no cambia. Bueno,